buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en este momento, porque sabemos, oh Dios, que tu palabra nos dice que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, allí estarás tú. Y aquí estamos, Señor, listos para compartir el mensaje de este día, rogándote, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que perdones nuestros pecados y que permitas que tu Espíritu Santo tome el control pleno de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a decir. Que tu Espíritu Santo ponga gracia, ponga, oh Dios, entendimiento y sabiduría, y que tu Espíritu Santo tome el control tanto de mí como de cada uno de mis hermanos que van a escuchar tu palabra. Permite, oh Dios, que cada uno de ellos esté como buenos receptores para poder, oh Dios, asimilar y comprender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Padre, en tus manos me encomiendo y permite, Señor amado, que este mensaje sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, espero que hayan pasado una bonita semana, una bendecida semana, y nos da gusto por los que se están conectando, ¿verdad? Que Dios los bendiga, porque sabemos que ni ustedes están perdiendo el tiempo, ni nosotros tampoco estamos perdiendo el tiempo, porque aunque sea uno o sean dos, la preparación es como para 300. La preparación, el estudio, la entrega, la dedicación no quita el que sea uno o sean dos los que se van a edificar. Así es de que vamos a continuar. Y algo, amados hermanos, vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 13. Es un versículo, Lucas capítulo 4, versículo 13, y dice de la siguiente manera: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Déjeme comentarle esto. En el Antiguo Testamento encontramos cómo el enemigo, desde el inicio, desde la creación, ha interferido o ha tratado de interferir en los planes de Dios, llevando al ser humano a ceder a sus insinuaciones y a ponerlo en desventaja. Usted sabe la historia de Adán y Eva, cuando el enemigo le dice: eso es lo que les ha dicho Dios. No, Dios está equivocado, no es así. Lo que pasa que Dios sabe de que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como Él. La insinuación en ellos ocasionó el pecar, y el pecar ocasionó la muerte, espiritual como física, porque recordemos, Adán fue creado para ser eterno, pero Dios tuvo que sacarlo del huerto después que pecó, porque si no hubiera sido eterno, pecador. ¿Se imagina? Sansón, la historia nos muestra de que Sansón fue problemático, porque solo le gustaba la carne de res, no le gustaba la carne de oveja. Cuando la mamá le dice: oye hijo, pero si aquí hay mujeres en nuestro pueblo, y él le dijo: no, las de aquí no me gustan las de allá. ¿Y qué pasó? Le descubrió el secreto divino que Dios le había dado para que perseverara como juez, y él se lo descubrió a la mujer. No decimos que todas las mujeres son malas, pero en este caso Sansón cometió el error, porque los filisteos lo amarraron y le con cuerdas y él las rompía.
Pero llegó el momento en que él, por los amoríos, por la dulzura de la mujer, abrió su boca y confesó lo que no tenía que confesar. David, otro hombre, que ya para partir a la guerra, se da un paseo y el diablo lo llevó de la mano y le dijo: ven acá, antes de que partas yo te quiero enseñar algo. ¿Y qué pasó? La insinuación del enemigo hacia David, David se detuvo y ve por la terraza una hermosa mujer bañándose. Ahí entró el momento en que David sucumbió. El enemigo quiso tentar a Jesús. En Lucas capítulo 4 versículo 13 y el versículo que les leía: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay una versión diferente que dice: después se apartó por un tiempo a esperar otra oportunidad. O sea, de que el enemigo, amados hermanos, de nuestras almas es oportunista. Él no pierde tiempo. Él nos acecha, nos vela, porque Él está paso a paso con nosotros. ¿Okay? Por eso el apóstol Pablo nos recuerda y nos hace ver esto, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero muchas veces, como cristianos, pareciera que sí ignoramos, nos descuidamos, bajamos la guardia y nos sometemos al proceso que el enemigo quiere para tomar ventaja de nosotros. Y no solamente es oportunista, es ventajoso. Por eso es que no podemos darle la oportunidad. La Biblia nos enseña: no deis lugar al diablo. Y he escuchado muchos cristianos que dicen: a mí el diablo me hace los mandados. No, señores, no es así. Porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella, dicen los señores allá afuera. El diablo siempre ha sido astuto y él sabe las artimañas que usa para poder movernos de donde estamos, para que nosotros claudiquemos y darle la ventaja a él. Por eso Efesios capítulo 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, nosotros estamos advertidos. El dicho dice: soldado avisado no pierde batalla. Pero si nos damos cuenta, muchos creyentes fracasamos. Muchos creyentes se nos duerme el pájaro, como decimos, y nos dejamos llevar por la insinuación del enemigo. Estamos advertidos. No hay razón para que usted y yo le fallemos a Dios, fracasemos en el camino del Señor, porque la advertencia está en Efesios: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y el apóstol nos recomienda que vistamos toda el complemento de la armadura de Dios, amados hermanos, en nuestra vida. Es necesario, es importante, porque solamente así nosotros podemos estar exentos de ser inducidos a desobedecer a Dios, usando toda, no parte. Porque dígame una cosa: si usted abre las puertas, cierra las ventanas, pero abre la puerta, ¿está protegido? No. O viceversa. Si usted se cubre la cabeza, pero no usa la coraza de justicia, ¿está protegido? No.
Entonces estamos advertidos que nuestro enemigo espiritual es fuerte, y para hacerle frente nosotros tenemos que vestir las armas espirituales para no darle ventaja. ¿Sabe por qué? Porque Él va a tratar de sacar ventaja de nuestros conflictos. ¿Usted sabe cuáles son los conflictos del cristiano? Y esos al enemigo le encantan, porque son fáciles para él manipularnos. Los conflictos internos que tenemos nosotros son la duda, el temor, la depresión, la carne, el mundo, la inseguridad. Todo eso perturba la vida del cristiano. Pero perturba cuando nosotros le dedicamos el pensamiento y le dedicamos el tiempo y empezamos a tambalearnos. ¿Por qué? Por la falta de confianza, por la falta de fe. Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces el enemigo lo que hace es usar nuestros conflictos para beneficio de Él y sacar ventaja de nosotros. Y de esa manera limitarnos para que usted y yo peleemos la buena batalla de la fe. Ahora, la pregunta es, amado hermano, ¿cómo hace el enemigo para sacar ventaja de nosotros? ¿Debería? No, no debería, porque Efesios dice que usemos toda la armadura de Dios y nos muestra de que nuestra pelea no es con armas seculares, sino con armas espirituales. Entonces no debería, pero usted se da cuenta de que sí. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Vamos a ver cómo es que este enemigo nos pone en desventaja, o por qué razones él nos lleva hasta donde él quiere llevarnos. La primera cosa es por la desobediencia a Dios. Esa es la primera cosa. Josué capítulo 7 versículo 11. Dios prometió estar con el pueblo de Israel en toda batalla. Pero un hombre codicioso, junto con su familia, codiciaron un manto babilónico, lingotes de oro. Y Dios les dijo: no toquen nada de lo que van a encontrar. Y fue lo primero que hicieron. Por eso el versículo 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, la primera razón por la cual el enemigo saca ventaja de nosotros es cuando nosotros desobedecemos los estatutos de Dios. Acán codició, mintió, robó y escondió en el suelo de su tienda, poniendo en peligro a todo el pueblo, porque Dios les dijo que no tocaran nada. Y Dios se lo recalca: no van a poder hacer frente al enemigo, porque yo no voy a estar con ustedes por el pecado de Acán, que puso en desventaja a todo el pueblo y aún a su familia. Si Dios ordenó, había que obedecer. Pero muchas veces nosotros siempre queremos salir por la tangente. Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra.
El pecado fue notorio, amados hermanos, porque aún en la familia, porque todos sabían, todos encubrieron el pecado. Y Romanos capítulo 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre ha tenido un plan B para rescatar a quienes estén dispuestos a ser rescatados. Nos abre puertas, nos abre caminos para que nosotros podamos seguir. Por eso Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero les expliqué antes en una clase de que eso no es para el que peca deliberadamente. Como dice Hebreos, al que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio que hacer. Esto es un consejo para aquel que iba caminando y se tropezó, hizo algo inapropiado ante los ojos de Dios, se levanta, reconoce, confiesa y está dispuesto a ser redimido. No es para el que agarra el pecado como un sistema de vida, que se conforma y dice: bueno, mañana, y sigue pecando. No, es para aquel que reacciona, aquel que es contristado a través del Espíritu, aquel que es redarguido a través del Espíritu de Dios. A ese sí. Pero Dios nos abre puertas, porque Dios no quiere tener enemistad con el hombre, ni que el hombre tenga enemistad con él. Dios quiere una relación íntima entre Dios y nosotros para con Dios. Amados, no debemos de permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, porque el pecado no es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que si hemos muerto juntamente con Cristo, también vamos a resucitar juntamente con Él. Y para eso nosotros tenemos que vivir en santidad. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Porque muchas veces nosotros pecamos, ya sea con nuestra mente, pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras acciones. ¿Y qué sucede de ahí? Viene el compungimiento, viene una tristeza, como cuando David reconoce su pecado, se quebrantó. Por eso la Biblia dice en Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Recordemos que los testigos no son los que caminan aquí en la tierra. Los testigos son aquellos que sacrificaron su vida, aquellos que se mantuvieron en una convicción, aquellos que se negaron a todas las cosas del mundo para que el mensaje de salvación estuviera hoy presente en nuestra vida. Aquellos que si estuviesen sentados en una butaca de un estadio, sentirían vergüenza, sentirían dolor, sentirían tristeza de ver la clase de vida cristiano que muchos de nosotros estamos viviendo. Por eso, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos aquellos mártires que dieron su vida, aquellos que sufrieron, aquellos que estuvieron dispuestos a ser sacrificados, que estuvieron dispuestos al descanso, ellos son nuestros testigos. Pero dice Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque la acechanza del enemigo es 24/7, amados hermanos. 24/7. El enemigo va a buscar la manera de acecharnos, de tratar la manera que nosotros caigamos para darle la ventaja a él.
Y luego va y dice, mira, y mira, y mira lo que está diciendo, y ya viste. Porque esa es la llave del éxito para caminar en el orden que Dios ha estipulado. ¿Qué dijo Acán? Acán dijo, bien, no pasa nada, tranquilo, tranquilo mis hijos, tenemos billullo, tenemos dinero, no pasa nada. Pero ¿cuál fue el problema? Que fueron a la batalla de Hai y perdieron, fueron derrotados, tuvieron que venir avergonzados y tuvieron que humillarse. Y Josué le reclamó a Dios y Dios le dijo, hasta que no saquen y apedreen al anatema, no voy a estar con ustedes. Y tuvieron que sacarlo. Y encontraron el lingote y el manto babilónico. Y tuvieron que apedrearlo hasta que murió, y quemaron y destruyeron todos los enseres de él y de su familia. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, había dado una orden y no la cumplieron. La segunda cosa, para tener una batalla, para ganar una batalla, tenemos que tener armas, amados hermanos. Porque sin armas estamos imposibilitados. Es lo mismo que dice Efesios, que tenemos que usar las armas espirituales. Primera de Samuel 13:19. Aquí estaban el pueblo de Israel en conflicto. Y dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Vea, los filisteos habían arrasado con todos los herreros. ¿Y sabe por qué? ¿O cuál era el propósito? Que estuvieran desarmados, porque no habían lanzas, no habían espadas, no habían escudos. Por eso, cuando dice 1 Samuel 13:19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas o lanzas, con el propósito de que ellos fueran presa fácil para destruirlos. Y el versículo 22 dice, para que estuvieran desprovistos de armas para pelear. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Eso es lo que sucede con muchos cristianos. Si no tienen armas, ¿cómo pueden pelear la buena batalla de la fe? Y déjeme decirle, las armas se pueden perder. Se pierden. Se pierden cuando nosotros contradecimos la orden de Dios. Se pierden cuando nosotros desobedecemos a Dios. Se pierden cuando nosotros no hacemos buen uso de las armas espirituales que Dios nos dio. Se pierden. ¿Se acuerdan de aquellos, cuando Dios dio los talentos? Al que tenía uno, que lo escondió por temor a que no fuera a incrementar. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando vino el Señor a reclamar los talentos, los demás dijeron, me diste 2, te doy 4. Pero a ese que lo escondió, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Las armas se pierden cuando nosotros avergonzamos a Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros vivimos la vida a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Las armas espirituales se pierden. Nos quedamos inhabilitados. Nos quedamos sin nada. Nos quedamos queriendo pelear la buena batalla de la fe con las manos. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta en esta tarde que el propósito del mensaje de hoy
es para que usted y para que yo nos aferremos a las armas que tenemos de parte de Dios. ¿Cómo nos vamos a aferrar a ella? A través de la palabra. Aquí están las tácticas militares que usted y yo necesitamos para poder vencer al enemigo. La palabra de Dios. Porque algo que debemos de tener presente, de que si hay algo importante que debemos abastecer en nuestro arsenal, son espadas, son lanzas espirituales. O sea, que nosotros debemos de empezar o a continuar usando la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a confrontarnos, y si somos confrontados, usted puede y va a poder defenderse. Defenderse con la palabra, como lo hizo Jesús cuando le dijo al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan viviremos, con la palabra, hermanos. Dije la semana pasada, no se trata de reprender, se trata de declarar la palabra. Pero para que esta palabra sobreabunde en nosotros, nosotros tenemos que ser leedores de ella y practicantes de ella. No solamente leerla o escucharla, tenemos que llevarla a la práctica. Porque así vamos a ejercitar nuestra convicción, nuestra fe. Dice la Biblia: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Ya hemos explicado esto, que por lo general decimos: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero no es la palabra. No es la palabra. La Biblia no es la palabra, no es la espada, sino es la palabra de Dios orando, declarándola. Esa es la espada espiritual. Porque muchos declaran y no hay efectividad. Cuando dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, soltándola, declarándola. Esa es la espada del Espíritu. Recordemos, hermanos. Yo no sé si usted se acuerda de allá en el libro de los Hechos, aquellos judíos exorcistas ambulantes que había, porque recordemos de que antes de Jesús nadie podía reprender demonios. ¿Por qué? Porque estaban dentro del mundo. ¿Y quién era el que controlaba el mundo? Satanás. Entonces nadie podía reprender demonios. Hasta después, cuando Jesús viene, entonces se inició cuando Jesús reprendía demonios, echaba fuera demonios. Pero antes no. Y esos judíos ambulantes trabajaban ellos haciendo exorcismo, supuestamente. ¿Y qué pasó? Encontraron a un endemoniado. Quisieron reprenderlo. Y lo que sucedió a continuación fue de que los demonios salieron, les sacaron carrera, los desnudaron, los hicieron daño, tuvieron que salir huyendo y tuvieron que salir corriendo, porque el demonio iba detrás de ellos. Porque no es de reprender, es de declarar la palabra de Dios, que es la que tiene el poder.
Cuando dijo el Señor, escrito está, es una declaración. Pero si solamente vamos a leer sin declarar, tampoco, hermanos. Hoy en día hay mucha escasez de creyentes que tomen este trabajo en serio. Hay muchos que quieren solamente andar poniendo manos, reprendiendo, pero decimos, es declarar la palabra de Dios. Y algo que debe de motivarnos, amados hermanos, el mensaje de esta tarde es de que nosotros debemos de leer constantemente la palabra. Tenemos nosotros que atesorar el rema. El rema es esto, la palabra de Dios, atesorarla. En cuanto más nosotros la atesoremos en nuestro corazón, más capacitados vamos a estar, porque vamos a tener armas para poder enfrentarnos al enemigo. Y eso se logra cuando nosotros doblamos rodillas, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando le damos la honra a Dios. Entonces vamos a empezar a vivir una vida de acuerdo al orden de Dios. La Biblia enseña de que Daniel, ese hombre que fue llevado al foso de los leones, el rey no quería, porque lo apreciaba, porque sabía que Dios estaba con él. Mas sin embargo, por una trampa, con una acechanza del enemigo, el enemigo logró de que lo llevaran al foso de los leones para destruirlo. ¿Y qué pasó? Dios estaba con él. Pero más sin embargo, Daniel oraba 3 veces al día, abría sus puertas, no le daba vergüenza, aunque lo acusaran, aunque lo perseguían para ver si lo agarraban orando, abría las puertas de su alcoba 3 veces al día y clamaba al Dios de Israel. Acordémonos, Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Él sabe dónde pegarnos. Él sabe qué es lo que vamos a hacer. Y aprovecha esos momentos cuando nos ponemos soñolientos, vagos, tristes, melancólicos, y decimos, es que a mí nadie me quiere. Y sucumbe la depresión. Allí es donde entra, como una sutil serpiente, entra y llega acá. Amados, cuando usted esté en ese momento de angustia, de temor, de aflicción, de tristeza, clame a Dios. Clame a Dios. ¿Qué dice el profeta? Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Porque ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que profesamos. Un Dios de poder. Jesús no le dijo al diablo, mira vos, apartate de mí porque yo soy hijo de Dios. No. Jesús le declaró la palabra. En otras palabras,
usted y yo queremos tener victoria contra las acechanzas del enemigo, nosotros, amados hermanos, debemos de buscar la palabra. Tenemos que leer la palabra, que sea el sustento. Cuando la palabra dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, que debemos de leer la palabra de Dios como si nuestra salvación, que está en los cielos, dependiera de la lectura diaria de la palabra. La tercera cosa: en Mateo capítulo 13, versículo 19, nos enseña la parábola del sembrador. Una parábola tremenda. Y dice, le voy a leer del versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, que cuando se está entregando el mensaje, se necesita atención, se necesita dedicación, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo se roba la palabra. O sea, se la roba cuando alguien oye sin retener la palabra. O sea, que algunos hermanos están en la congregación, se está predicando el evangelio y ellos están viendo las paredes, ven una mosca entrar y ya dicen si la mosca está embarazada porque la ven gordita, a dónde se paró. Se distraen, no ponen atención. Otros que van a la congregación obligados, no les interesa el mensaje. A esos el diablo les roba la palabra. Y por eso la parábola del sembrador es tan importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos da una cláusula, nos da un punto que debemos de mantener en nuestra mente. La semilla que fue sembrada es la palabra de Dios. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, no le importa un cacahuate, no le pone atención. Su cuerpo puede estar sentado ahí en una silla y su mente anda divagando ahí en el mundo, en Egipto, donde sea. Cuando no le importa, ¿qué sucede? Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Estos son los que la semilla fue sembrada en el camino, que no la agarraron, sino que Amados, nosotros tenemos, si queremos tener victoria, nosotros tenemos que aferrarnos, que cuando estemos en la congregación y esté predicando, no importa quién predique, usted tome lo bueno y deje ir lo malo. Es lo que la palabra nos enseña, retened lo bueno. Lo que no sea para usted, déjeselo al vecino. Pero usted debe de cerciorarse de que usted se aferra a la palabra, llevarla a su corazón, para que en su corazón empiece a convulsionar y empiece a funcionar en cuanto al orden de Dios. Es necesario enfocarnos, amados hermanos, en la predicación, estar atentos en el mensaje de Dios. Que habla quedito, que casi no se le oye, que está aburrido y que... No importa. Usted ponga atención. Abra sus oídos espirituales
y esté atento, porque acordémonos, debemos de ir a recibir el mensaje de Dios. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el menosprecio no se lo hacemos al hombre, sino se lo hacemos a Dios. Debemos de atesorar la palabra, amados hermanos, en nuestro corazón, porque la palabra junto al camino está lista para que el enemigo se la lleve. ¿Con qué propósito? ¿Sabe por qué? Recogen. Él está en las congregaciones y cuando ve uno que está testeando ahí, mandando mensajes dentro de la congregación, o que está bostezando, toda la palabra que está viniendo, él agarra y se la lleva. Así es de que aquel en balde fue a la congregación, porque va vacío. ¿Y cuál es el propósito? Que usted no asimile el mensaje, que usted esté desprovisto, que usted no atesore las armas espirituales para poderle hacer frente a él. Y algo más, cortarle los pulgares. Vea, espiritualmente, en las congregaciones hay muchos creyentes que no tienen pulgares. ¿Sí? Tienen pulgares físicos, pero los pulgares que el diablo le quita a los cristianos son los pulgares espirituales. Ahorita les explico. Porque la ventaja que le damos nosotros al enemigo es esa: desconocer los fundamentos bíblicos, porque nos estamos acostumbrando a delirar, a creer que la congregación es únicamente para ir a levantar banderas, para vestirse con vestidos flojos, para andar danzando, pero menos esto. No hay fundamento en la palabra de Dios, y lo que va a llevarnos al cielo es esto: la palabra de Dios, que va a fortalecer en nosotros la convicción, la fe, para que nosotros nos mantengamos luchando. Pero para eso se requiere atención, dedicación, amados hermanos. Amados, los mensajes que le predico no son para que usted diga: ay, qué bonito el mensaje que predicó el pastor. No. Que yo sé de que a algunos no les gusta. Pero no es para animarlo, por decirlo así yo. Son herramientas las que le estoy proveyendo para que usted recopile el armamento que usted necesita para la batalla. Poniendo en práctica la palabra de Dios, usted va a ejercitar su fe, su convicción, su estabilidad, su firmeza, espiritualmente como emocionalmente. Usted va a estar preparado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos cristianos tenemos una habilidad, ya sea el padre, sea la mamá, sean los cristianos, tenemos una habilidad que nadie nos puede quitar. Dije nadie porque en vez del Espíritu Santo está diciendo: oye, ya suéltalo, ya suéltalo, incluyéndome yo. Ya ves, estoy barriendo de aquí para allá, no de aquí para allá, incluyéndome yo, porque últimamente he agarrado un mal hábito. Y déjeme decirle que me molesta que cuando reacciono le hago así. ¿Y sabe qué es? El control de la televisión.
tenemos la habilidad, sabemos cómo usar el control para la televisión. ¿Sí? Yo batallo, estoy batallando en eso. Porque agarro el control, prendo la televisión y me quedo con el control en la mano como que si me lo van a quitar. Y si estoy acostado viendo televisión, me pongo el control en el pecho, como que me lo van a quitar, como que si tuviera un desbalance. Y cuando me pongo el control, entonces me nivela. Y cuando reacciono, lo tiro, porque no me gusta. Entonces así hay muchos cristianos que tienen la habilidad, que pueden, que saben cómo manejar, cómo controlar el control de la televisión, pero no saben cómo controlar las armas del Espíritu. Yo ahí sí no entro, porque Dios es testigo de que estudio. ¿Quieres saber mi itinerario? Estudio de 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde. Luego paro y después regreso a mi oficina y estudio hasta las 11. O en veces me voy de corrido. O estudio hasta las 11, me acuesto y me levanto a las 4. Porque estudio. Tengo que estudiar para compartir con usted. Yo tengo que estudiar, yo tengo que escribir. Pero hay quienes no leen la palabra, no estudian la Biblia, no dedican tiempo a la Escritura. Entonces, ¿cómo pueden estar armados en un momento cuando el enemigo viene y los acecha? Por eso es que estamos hablando sobre esto, amados hermanos. Porque es menester, es necesario de que nosotros reflexionemos, dediquemos tiempo. Porque el enemigo le va a cortar. Algunos ya se nos cortó. Los pulgares de los pies y los pulgares de las manos. Pero una de las cosas es que no podemos permitir ser una presa fácil. Debemos de buscar la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Y Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. Les dije, tenemos un enemigo y nosotros debemos de regresar al tiempo donde se escudriñaba la palabra. Antes era fabuloso ir a la iglesia, ir a las vigilias o en las reuniones ahí en la iglesia. Hacían los esgrimas bíblicos. Y nada de andar con celular buscando la cita, no, allí a buscar. Alguien decía una cita y el que la hallaba primero. Era hermoso, pero ahora no. Las neuronas de muchos cristianos se han adormecido, se han muerto. Ya no tienen neuronas, porque ahora las neuronas se las han transmitido al celular. Así cualquiera hace un esgrima bíblico, con un celular, con una tableta. Cualquiera es cristiano así. Y la gente dice: wow, qué inteligente mi muchacho, ¿cómo encuentra las citas bíblicas? Sí, porque tiene el celular ahí. Quítele el celular, a ver si va a tener la misma habilidad. No. Porque estamos desprovistos. Estamos desprovistos de este es el arsenal que usted y yo debemos, amados hermanos, de aquí debemos de tomar todas las armas que podamos para almacenarnos dentro de nosotros. Porque el enemigo que tenemos es como el rey Adonibezek. Era un rey malo. De acuerdo a Jueces capítulo 1, versículo del 1 al 7. Era un rey cananeo. ¿Sabe lo que hizo ese rey?
y tomó 70 reyes. A los 70 les quitó el pulgar de la mano y el pulgar del pie. Los humilló, los hizo comer las migajas del suelo. Dígame usted, si usted puede agarrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando sin pulgares. La puede tener así, ¿verdad? Pero tampoco así, porque el pulgar desciende desde acá. ¿Ok? Entonces, le cortó los pulgares de las manos y de los pies. En otras palabras, los imposibilitó. Estaban que no podían ni caminar bien, porque acordémonos que el pulgar del pie es lo que nos mantiene en una estabilidad. Si usted no tiene pulgar en el pie y solamente quiere usar estos 4 dedos, usted no va a poder, va a tener impedimento para caminar. Si usted no tiene el pulgar en las manos, usted no puede agarrar las cosas, no puede agarrar la Biblia, no puede agarrar la cuchara, no puede agarrar el plato. Algún inteligente va a decir, oh sí, yo lo agarro con los dedos de... No sea payaso. Porque no se puede. Este rey hizo todo eso con 70 reyes. Y lo mismo está haciendo hoy en día con muchos cristianos religiosos que se la viven creyendo únicamente en fantasías, en profecías huecas, pero que de palabra no saben nada. Tenemos que poner nuestro fundamento en la palabra, porque ahí está todo lo que usted y yo necesitamos para vencer al enemigo. Amado, es cierto, nuestro enemigo es poderoso, pero la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sencillo. Pero ¿cómo vamos a ser poderosos? Cuando nosotros demos el primer lugar a ese libro. Por eso muchos países se han venido. Estados Unidos dejó de ser nación. Dejó de ser nación. Así como la Ceiba, que ha dejado de ser la tercera ciudad más importante, la reina de Honduras, y que papadas. La Ceiba ahora ya viene siendo un cantón. Sí, es un pueblo, un valle. Estados Unidos dejó de ser nación. ¿Por qué? Porque sacaron esto de las escuelas. Antes, aún en el Congreso, antes de iniciar, fuesen de la religión que fuesen, primero se leía la palabra y se hacía una oración. Ahora no, sacaron esto y vea cómo están. Perdieron el respeto, porque aún el presidente de El Salvador le mandó callar la boca, porque querían Estados Unidos decirle a él cómo barrer su casa. No hay autoridad. Sin palabra no hay autoridad, amados hermanos. El cristiano que no se mete a la palabra de Dios y que vive únicamente una vida cristiana en sueños, creyendo de que le tiene alas y que va a empezar a danzar y que va a empezar a hablar lengua, se equivocó. Porque el verdadero evangelio es este. Es este. Amados, regresemos y retomemos esto, porque aquí esta es la fuente de vida, esta es la fuente que nos va a saciar a nosotros, esta es la fuente que va a quitar de nosotros toda duda que nosotros tengamos y poderle hacer frente al enemigo. Repito, el enemigo es poderoso, pero más poderoso el que está en usted que el que está allá afuera. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por el mensaje de esta tarde. Te ruego, Señor, de que permitas que cada uno de mis hermanos pueda hacer, mi Dios, lo que tú necesitas y quieres que hagamos. Ayúdanos, oh Dios, inspíranos, motívanos, Espíritu Santo, para que podamos retornar, para que cada uno de nosotros hagamos conciencia
y entremos a meditar en tu palabra, reconociendo de que en ella tenemos todo lo que necesitamos. Allí está todo lo que has dejado, lo que nos has provisto para que podamos vivir una vida mejor, una vida cristiana, con convicción, con fe, con poder. Ayúdanos, oh Dios. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos que se han conectado y los que se van a conectar. Bendícelos grandemente, bendice sus casas, bendice sus familias y permite, Señor amado, de que en esta semana algo hayamos aprendido de tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que me das de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el miércoles, si Dios permite, con el estudio de la carta a los Romanos.